Bien, hemos conversado largo durante todos estos días sobre lo que ocurrió con la filtración de los correos del Estado Mayor Conjunto, 400.000 nada menos, eh, sobre la ciberseguridad, sobre hasta qué punto efectivamente ese Estado Mayor y las Fuerzas Armadas pueden garantizar a Chile que aquellas estrategias, ¿no es cierto?, aquella información que es secreta, no cae en manos, por ejemplo, de cualquier adversario. En fin, hay una serie de situaciones que uno debería plantearse, además de los contenidos, donde nos informamos que los contenidos de esas conversaciones distaban bastante de estar preocupados de la seguridad del país, ¿eh? Estaban preocupados de otras cosas, los correos del Estado Mayor Conjunto. Bueno, para conversar de eso y de lo que viene a futuro, tenemos contacto con perdón, el diputado por la región de Valparaíso, integrante de la Comisión de Defensa Nacional, Jorge Brito, quien nos va a decir un poco. Yo sé que la reunión fue secreta, diputado. Muy buenos días, muchas gracias por conversar con nosotros. Hola, muy buenos días, Juanita, Claudia, y todo el equipo de Radio Universidad de Chile. Saludos desde Valparaíso. Sí, está nubladito allá, parece, ¿ah? Sí, la vaguada costera nos acompaña por lo menos hasta las 2 de la tarde, De todas como maneras. comúnmente. Sí. Diputado, yo sé que fue secreta la reunión de ayer, pero ¿hay explicaciones que dejen medianamente conformes o después de lo que se supo en las reuniones de ayer, ustedes mantienen su preocupación, creen que esto es de fácil solución? ¿Qué pasa? O sea, no es de fácil solución. Hay muchos, cuando hablamos del hackeo estamos hablando de muchos temas al mismo tiempo. Estamos hablando de lo que usted se preguntaba, de si nuestras Fuerzas Armadas tienen capacidades suficientes de poder garantizar la seguridad del país respecto a la amenaza externa. Hay preguntas en relación a cómo opera la relación cívico-militar y el control y conducción de los civiles en la defensa. Y también hay preguntas respecto a, bueno, ¿y qué eso es lo que han estado haciendo durante estos años? Porque se han filtrado documentos que han generado bastante controversia y es muy importante poder referirnos y poder determinar la gravedad de cada uno de estos hechos. Entonces, respecto a lo primero de la Fuerza Armada, esta filtración se da en el sistema de correos administrativos del Estado Mayor Conjunto. ¿Y por qué digo esto? Porque hay otro sistema mucho más seguro en el cual se encuentran los planes de guerra, los planes de la defensa. Sin embargo, en estos correos electrónicos, los equipos, tanto de la Fuerza Aérea, del Ejército y de la Armada, se enviaban información donde ha quedado expuesto en Internet, sí, algunos planes de entrenamiento, algunos nombres de proyectos y también varias bitácoras respecto a el normal funcionamiento de estas instituciones en las tareas que se le han dado los últimos años. Y las más polémicas, por supuesto, son las de estado de excepción constitucional, en donde hay informes que se reporta algunos las convocatorias a manifestaciones en las ciudades, en los centros de las ciudades. Entonces, hay mucho que referirnos respecto a esto. La verdad es que para preocuparnos un poquito más, si uno analiza lo que se filtró, la cantidad de gigas y lo que se ha publicado, según mi conteo, estamos conociendo tan solo la mitad de la información a este momento. Entonces, es importante que se busquen todo tipo de responsabilidades. Podemos referirnos a eso también, pero por sobre todo que se adopten todas las medidas, tanto para que la defensa y el Estado pueda garantizar su ciberseguridad, como también para que las Fuerzas Armadas puedan dedicarse a su labor que se ha ido desnaturalizando en los últimos años.
Ujú. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Respecto de algunas informaciones que han surgido hoy en algunos medios de comunicación que se habrían puesto en contacto, de hecho, con el grupo que finalmente realizó este hackeo y que habla respecto de alertas por fallas de seguridad que se emitieron un año antes del hackeo y que fueron desestimadas por el Estado Mayor Conjunto. ¿Qué tipo de información poseen ustedes? Mire, nosotros el Estado de Chile ha invertido en el Estado Mayor Conjunto, porque el Estado Mayor Conjunto es algo que queremos fortalecer, porque habla de la profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas en el sentido de que en el mundo las tareas cada vez son más conjuntas entre las fuerzas de aire, de tierra y de mar. Y en Chile eso se debería haber reflejado en el Estado Mayor Conjunto desde el año 2010. Entonces, ahí en especial hay mucho, hay mucho que hacer porque se había invertido en un sistema de ciberdefensa que en esta oportunidad fue el que alertó de las fallas cuando ya había ocurrido la copia de información por parte de este grupo a los correos administrativos del ENCO. Sin embargo, hay también fallas humanas y de eso yo no tengo dudas. Es por eso que los reportes de intentos de hackeo es algo que en los CICIT, que son los equipos de ciberdefensa y ciberseguridad que el Estado tiene, es algo que ocurre todas las semanas, si no todos los días. Yo he estado en tiempo real en los equipos de ciberdefensa y he visto cómo se están recibiendo ataques permanentemente por parte de servidores en distintas partes del mundo, etcétera. Entonces, eso es algo real. El tema es cómo uno enfrenta un intento de hackeo. Y lo que hemos podido constatar mediante la información pública y no lo que se ha expuesto en las comisiones secretas, es que aquí hay fallas humanas respecto a cómo se operó desde el intento inicial de hackeo a el robo de la información y después cómo se ocultó durante junio, julio, agosto, hasta el 19 de septiembre, la información no solo a la ministra de Defensa, sino que también a todo el país, a las otras ramas de la Fuerza Armada. Es prácticamente hubo un ocultamiento de la gravedad de los hechos y esa es la razón por la cual el general a cargo Paiva renuncia y además también por la cual el Consejo de Defensa del Estado está representando al país en la búsqueda de responsabilidades en tribunales. Diputado, sin duda es gravísimo, sobre todo cuando al parecer ya se confirma que el hackeo se produjo en mayo y que no se informó a las autoridades, en este caso a las autoridades civiles de gobierno y al parecer tampoco al resto de los integrantes, ¿no es cierto?, del Estado Mayor Conjunto o de las demás ramas de las Fuerzas Armadas. Pero una cosa es buscar efectivamente las responsabilidades que me imagino que las acciones de sumarios y acciones legales van a lograr determinar. Pero otra es qué pasa con la ciberseguridad en nuestro país en general. En este caso fue el Estado Mayor Conjunto lo que reviste especial gravedad, pero también habíamos tenido, ¿no es cierto?, otros organismos del Estado, organismos privados. ¿Qué pasa con un área que cada vez va a ser más relevante en nuestro país? Sí, exactamente. Siempre habíamos hablado de que las policías estaban a cargo de la seguridad interna y las Fuerzas Armadas de la seguridad exterior, pero en este tipo de amenazas, en los hackeos, son amenazas híbridas, que no se distingue bien si es interior, si es exterior, porque lo puede hacer un compatriota chileno desde un computador acá, pero con un servidor alojado en cualquier parte del mundo, y ahí hay una zona gris. Y es por eso que la ciberseguridad y la ciberdefensa es una tarea no solo de las Fuerzas Armadas, sino que en todo rubro, el Banco Central, los bancos privados, las clínicas, hay un montón de instituciones públicas y privadas que son completamente vulnerables a los ataques de hackeo. En esto en particular, yo aquí me puedo referir a información que es pública ya en distintos portales respecto a este hackeo en particular, porque hay distintas formas de vulnerar un sistema. Y en este se ha dado cuenta de que se vulneró porque los correos administrativos están
soportados en los servidores de Microsoft, en el administrador de correo electrónico, y Microsoft es bastante vulnerable. Yo estudié ingeniería antes de ser parlamentario, en la primera clase de programación nos enseñaron que Microsoft no es confiable en este sentido porque siempre están desarrollándose mejoras a sus programas y estas mejoras las comunica a todo el mundo. Entonces Microsoft anunció a todo el mundo de que tenía un problema de seguridad en su aplicación de correos y pidió a todo el mundo que instalaran un parche. Entonces, entre que Microsoft le notifica a todo el mundo de que es vulnerable y que todo el mundo que usa Microsoft instala el parche, hay una ventana importante de tiempo que es la que utilizaron estos hackers para ingresar a los correos del Estado Mayor Conjunto. De seguro intentaron ingresar a varias otras partes también, lo lograron en ese lugar y desde ahí copiaron la información durante días que demoraron en levantar las alertas y peor aún, demoraron durante meses en reportarlo. O sea, en verdad nunca se reportó, centrados por internet, el día de las glorias del ejército y el día en el que se iniciaba una gira presidencial con la ministra de Defensa en Estados Unidos. Y es por eso que esta es una tarea conjunta, y no solamente entre las Fuerzas Armadas, sino que también donde los civiles y las universidades tenemos mucho que aportar a la defensa de Chile. Hoy en día, lamentablemente, los hackeos son cada vez más recurrentes. El día de ayer estábamos en comisión secreta cuando después salimos y nos cuentan de que la ministra de Defensa se había publicado su información de su casa y de sus familiares en internet, junto con una imagen de ella con un impacto de bala. En verdad es una situación distinta a la del EMCO, pero igual de grave en el sentido de que hay información que se está exponiendo en internet que no debería y que en este caso pone incluso en riesgo a una persona, una ministra de Estado. Uh-huh. Estamos conversando con el diputado por la región de Valparaíso, integrante de la Comisión de Defensa, Jorge Brito. Diputado, pasando ya al contenido de estos correos electrónicos, que es algo que también ha generado mucha polémica, sobre todo por el tipo de seguimiento que se hacía a algunas organizaciones civiles que un poco uno podría pensar que fuesen de interés, entre comillas, en una sociedad democrática bien establecida, que sean de interés en este caso, de las Fuerzas Armadas para realizar este tipo de seguimiento, pero en particular respecto de lo que conocimos ayer, ¿no? Respecto de estos intercambios de correos electrónicos entre integrantes del Estado Mayor Conjunto y donde se conoció esta opinión, ¿no? Respecto de el vicealmirante Ramiro Navajas en torno a los crímenes cometidos durante la dictadura. ¿Qué podríamos decir? Mire, respecto a lo primero, hoy es ilegal que las direcciones de inteligencia militar realicen operaciones de inteligencia al interior del país. Es completamente ilegal. Entonces, si es que en la información que está filtrando aún, porque no se ha publicado toda, tan solo la mitad, se da cuenta de aquello, es algo que el Consejo de Defensa del Estado tiene que buscar la responsabilidad en tribunales y se debe sancionar con todo el rigor de la ley. Ahora, hay informes que hemos visto en las publicaciones, yo he intentado analizar lo más posible esto, pero en verdad es muchísima información, pero sí hemos podido conocer de algunas bitácoras, porque cuando hay estados de excepción constitucional, se designa un jefe de la defensa que asume el mando no solo de las Fuerzas Armadas, sino que también de las policías. Y en ese entendido es que hay reportes de las policías respecto a convocatorias, a manifestaciones, y además también hay reportes de las mismas instituciones armadas respecto a convocatorias, manifestaciones de las cercanías de recintos militares. Eso es lo que yo he podido ver hasta el momento. Pero si llegase a aparecer una operación de inteligencia en territorio nacional, eso es completamente ilegal y para eso la justicia va a tener que investigarlo y sancionarlo. Ahora, respecto a lo del almirante Navaja, la verdad es que, a mi entender, no hay otra posibilidad de que esa persona de concluir su carrera militar y apartarse del sistema de defensa nacional. O sea, es incomprensible que en pleno siglo XXI,
un alto oficial de la Armada de Chile esté, en primer lugar, desconociendo los fallos de los tribunales, de los máximos órganos de la justicia chilena, que determinan que las personas que están en Punta Peuco por los crímenes que cometieron, violaciones reiteradas, torturas reiteradas, desaparición, bueno, estas personas que cometieron crímenes contra toda la humanidad, por eso son criminales de lesa humanidad, no merecen ninguna apología y ningún apoyo por parte de quienes tienen en sus manos el monopolio de la fuerza y la tarea de defender a Chile. Es incomprensible que un militar crea que la tortura, la desaparición, es parte del deber militar. En alguna o cualquiera sea la circunstancia, eso no lo es. Y en consecuencia eso es algo que nosotros estamos trabajando en la Comisión de Defensa con otros parlamentarios y parlamentarias, porque no vamos a permitir de que exista impunidad frente al negacionismo de un alto oficial de la Armada chilena, porque no hay ninguna garantía de que él pueda desempeñar su labor militar de buena manera una vez que hemos conocido que él pone en duda el sistema de justicia chileno al mismo tiempo que realiza una apología a criminales de lesa humanidad. El Plan Nacional de Derechos Humanos, del cual él tiene que acatar porque tiene rango legal, habla de hacer apología, hacer más bien reconocimiento a las víctimas y no a los victimarios de la dictadura cívico-militar. Entonces esto es algo especialmente grave y creo que hay que buscar todas las responsabilidades, y hay quienes nos hemos formado la convicción respecto a la gravedad de lo que hizo el almirante Navaja, de que no hay otro camino que apartarlo del sistema de defensa nacional, porque es un riesgo para la democracia y la convivencia. Sí, sin duda. Estamos todos en riesgo con esos almirantes, con esos oficiales, sin duda. Diputado Jorge Brito, diputado por la región de Valparaíso, miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, le agradecemos muchísimo, se nos pasó volando el tiempo. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, que tenga muy buen día. Muchas gracias a ustedes, disculpen de repente lo extenso, que es tanta información, y la verdad es que agradecemos poder conversarla, porque la sociedad por mucho tiempo, la sociedad chilena ha sido un tabú, la tarea que han cumplido las Fuerzas Armadas, y en los últimos años se le han dado más tareas aún sin ver cómo se han estado desempeñando. Esto es una oportunidad también para mejorar la ciberdefensa, pero también para instar a construir un nuevo paradigma en la relación entre civiles y militares, apegado a una buena convivencia, al respeto a los derechos humanos y a la democracia. Un gran abrazo y saludos desde Valparaíso. Sí, muchas gracias, diputado. Y no tiene nada que disculparse, ¿eh? Nosotros también nos disculpamos por no tener más tiempo para abordar este tema, y también con nuestros auditores y auditoras que a lo mejor querían seguir conociendo más de lo que usted nos comentaba. Pero, por cierto, vamos a seguir más adelante. No será la última conversación, así que lo esperamos tener pronto acá. Que tenga un buen día, diputado. Igual ustedes, encantado. Chau, chau. Chao. Nosotros tenemos que hacer una pausa, Juanita, son las 8 de la mañana con 2 minutos, pero siga junto a nosotros, ya llega nuestro director Patricio López, así que queda harto programa todavía. Juanita, nosotros nos reencontramos mañana, un abrazo, que esté bien. Nos encontramos mañana, que tengan muy buen día, y hasta las 10 de la mañana tenemos mucho que hablar todavía. Aguas